¿Es cierto que hubo muchísimo mestizaje en México durante el periodo español? Para responder esta pregunta hay que irse al primer censo que se hizo en 1790, el censo de Revillagigedo, que básicamente nos dice qué tanta población criolla había, que cuenta a los criollos y los peninsulares como la misma población indígena y mestiza. Para empezar deberíais saber que la población que había en ese momento en Nueva España era de aproximadamente 3,8 millones de personas. Empecemos por los indígenas, que en esa época eran la mayoría. Había 2,1 millones de indígenas y formaban aproximadamente el 61% de la población. En el México actual hay entre 23 y 24 millones de personas que se autodefinen como indígenas, lo que equivale a un 19% aproximadamente de la población. Y que hablan lenguas indígenas hay entre 7 y 8 millones de personas. Lo que claro, no sabemos es si todos los que se autodefinen como indígenas son indígenas y si todos los que no se autodefinen como indígenas lo son. O sea, probablemente hay gente que se autodefina que no lo sea y gente que no se autodefina que lo sea, obviamente. Como podéis ver, en el México actual ya los indígenas no son una mayoría, son un porcentaje considerable y bastante grande, pero no son la mayoría que eran antes. Ahora vamos con los mestizos, que eran el segundo porcentaje más grande de población en la Nueva España y muy cerca de los criollos y peninsulares. Había 735.000 mestizos aproximadamente, lo que equivalía a un 21% de la población. Como podéis ver, los mestizos no eran una mayoría en el virreinato, eran la segunda etnia más común, pero no eran lo más común. Y estamos hablando aquí de la antepenúltima década del virreinato. No existen cifras oficiales de cuántos mestizos hay en México actualmente, pero los demógrafos creen que más de 90 millones, o sea, más de un 70% de la población total. Y os preguntaréis por qué ha cambiado esto tanto. Pues el crecimiento demográfico, que ha provocado que mestizos se mezclen con indígenas y criollos y peninsulares se mezclen con indígenas, más la mezcla con gente que ha migrado. Pues para 1910 habían 29.500 inmigrantes españoles en México, aproximadamente, 21.300 guatemaltecos, 20.600 estadounidenses, 13.200 chinos, 5.300 británicos, 4.700 franceses y 3.600 alemanes. Tener en cuenta que para ese momento la población de México era de 15 millones de personas aproximadamente, lo que hizo que estos grupos tuvieran un impacto en la población. No uno muy grande, porque solo hay que ver que eran minoría, pero han dejado su huella. Es más, el linaje paterno más común en México es el R1b, típico en Europa Occidental. Es más común en España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, y etcétera, etcétera, etcétera. Había 630.000 criollos y peninsulares. Estaría bien que supierais que aquí cuentan los peninsulares y los criollos como la misma etnia, que lo eran, pero que me refiero que cuentan como lo mismo. Lo que era aproximadamente un 18% de la población del virreinato de la Nueva España. Y claro, aquí hoy no vamos a hablar aquí por ejemplo, de los africanos que habían, que eran un porcentaje minúsculo. Al contrario que en Cuba, Puerto Rico, la española, que eran muchísimos más. Y no hay porcentaje de criollos y peninsulares en el México actual, obviamente, porque esas cosas ya no existen. O sea, las castas ya no existen. Que a ver, gente, obviamente siguen quedando criollos, pero ni son la mayoría ni cuentan. Con este vídeo quiero demostrar que es un mito que ha propagado el hispanismo, lo de que hubo muchísimo mestizaje y que todos son mestizos por el Imperio Español. Y que aunque Isabel la Católica dijera cosas como que no se impide el matrimonio entre españoles y indios, o cásense españoles con indias y indios con españolas, que además la inmensa mayoría de casos de matrimonios mixtos que hubo fueron españoles con indias, que en verdad suele ser lo más común en las conquistas. O sea, gente, seamos honestos, en las conquistas cuando dejan huella genética suelen ser linajes paternos, no suelen ser linajes maternos, porque los que van a conquistar son hombres. Y como podéis notar, el mestizaje se dio tras la independencia, con esos inmigrantes que llegaron de fuera, muchos españoles obviamente, y de otros países de Europa, y entre los propios indígenas y mestizos debido al gran crecimiento demográfico que hubo de ambos grupos étnicos.
Y bueno, gente, eso ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros. Si no os ha gustado, darle like, suscribiros también. Y hasta otra gente de YouTube. Adiós, cuidaos mucho y un abrazo.